Hola, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de With Emotions. Soy Andrea y hoy tenemos el privilegio de abrirle las puertas de nuestro espacio a una invitada muy especial. Nos acompaña Yesenia Reyes Márquez, psicóloga recién egresada de la Universidad de Aysén en Chile, especialista en psicología organizacional y uso de nuevas tecnologías. Además, es una muy buena charlista. Una joven voz y potente aún más que nos puede aportar y ofrecer una perspectiva sobre un tema crucial, la transición de la vida adulta, que tiene mucha relación con la paradoja de la inclusión y la educación y la exclusión laboral. Su mirada nos ayudará a comprender aún mejor los desafíos y las oportunidades de este camino. Muy bienvenida, Yesenia. Es un verdadero placer tenerte aquí. ¿Quisieras, por favor, presentarte y permitirnos conocerte un poco más? Muy bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Primero que todo, bueno, un gusto saludarte, ¿cierto? Saludarlos a todos quienes nos están escuchando. Es muy gratificante para mí estar acá. Me consta que el propósito de la difusión de este tipo de temáticas es muy importante para generar un cambio, si es que es lo que se busca. Entonces ahí abrir espacios de conversación es vital. Para presentarme, contarte un poco más de mí. Tú ya nos adelantabas algo, ¿cierto? Pero yo me llamo Yesenia Reyes, ¿cierto? Tengo 24 años. Estoy, como tú bien decías, recién saliendo de la Universidad de Aysén puntualmente, que es un territorio bastante austral. Estamos por acá en el extremo sur de Chile, más conocido como Patagonia por ahí, que está casi llegando ya, nos sigue Punta Arenas y luego tenemos la Antártica, entonces estamos como bien al sur. Eh, y por lo mismo, acá hay hartas necesidades en torno a temáticas de discapacidad. Yo soy persona con discapacidad, tengo atrofia muscular y por lo mismo utilizo una silla de ruedas. Y eso me ha llevado un poco a ver cómo es la vida para alguien con discapacidad en un territorio tan austral como el de nosotros, que aún tiene mucho por desarrollar. Nosotros somos una zona súper aislada geográficamente. Acá no hay carreteras, por ejemplo, que nos conecten con otros lugares, salvo algunas vías bien específicas, distantes. El acceso a Internet es limitado, entonces hay harto por hacer acá y por lo mismo yo me he dedicado un poco a todo lo que tiene que ver con, dentro de lo posible, ¿cierto?, realizar activismo para personas con discapacidad. Por ahí hago charlas voluntarias para promover el acceso universal, que es mi foco principal. Y un poco lo mismo también me ha llevado a recibir algunas premiaciones. Principalmente esto ha sido desde el Instituto de Derechos Humanos y eso es un reconocimiento como promoción de los mismos derechos humanos y también el reconocimiento como mujer líder de acá, de nuestra comuna, que puntualmente es Coyhaique, que estamos por acá bien al sur. Así que esos son los focos como desde donde yo te puedo compartir. Tú bien decías que yo también soy psicóloga, entonces mi visión un poco es desde esa profesión también y desde ese acercamiento, una experiencia de educación en un lugar como este. Eso principalmente. Muchísimas gracias, Yesenia, por tu completa introducción a tu experiencia y profundización más que nada a tu experiencia. ¿Quisieras aportarnos algo más respecto de tu trayectoria como persona con discapacidad en una región tan austral de Chile y de Sudamérica y, por qué no decir, del mundo también? Porque es muy interesante lo que tú acabas de señalar respecto de vivir esta situación de aislamiento, lo que significa vivir en un lugar que no tiene conexión, servicios probablemente. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo tú podrías, tal vez con algún ejemplo que te parezca mucho más ilustrativo, contarnos esta trayectoria, de si es que tú quieres comentarlo, de la infancia hasta tu etapa adulta ahora? Vale, vamos a ello. Mira, un poco más a modo de contexto, como tú me decías, yo ya te adelantaba que yo tengo 24 años, entonces es una edad relativamente joven, vengo ya culminando un proceso de pregrado, me titulé recién este año, a inicios del año 2025.
Así que estoy como en esa etapa de mi vida. Ahora, yo nací por ahí por los 2000 en este mismo territorio y he vivido toda mi vida acá, con posibilidad de salir a algunos lugares, pero principalmente enfocando mi desarrollo acá. Y ya te adelantaba que yo tengo atrofia. Ese es mi diagnóstico como tal, atrofia muscular. Ahora, para que la gente lo conozca también, ¿cierto? ¿Qué es la atrofia un poco? Porque suena como más un diagnóstico clínico. La atrofia principalmente consiste en que el cuerpo como tal va perdiendo movilidad porque los músculos se van atrofiando. Por lo mismo también la fuerza que yo tengo es muy poquita y eso un poco me lleva a necesitar ayuda con algunos elementos que impliquen utilizar fuerza. En realidad la fuerza que yo tengo es mínima. Em, y bueno, eso tiene hartos impactos en diferentes contextos. Yo creo que desde un inicio es relevante considerar que yo utilizaba una silla de ruedas. Siempre usé una silla de ruedas. Ahora el acceso inicial a estas oportunidades de movilidad fueron variando un poco porque por esa época, pensemos en los años 2000 más o menos, el acceso principal era una silla de ruedas común. Luego ya siendo adolescente, tuve la oportunidad de acceder a una silla de ruedas eléctrica, que es quizás un cambio súper sutil, pero que tiene un tremendo impacto en la movilidad, porque yo la otra silla, por esta temática de la fuerza que te contaba, no la puedo mover. Entonces, ahí comenzó, digamos, mi posibilidad de moverme autónomamente realmente. Y eso también me permitió un poco abrirme mundo. Ahora, cuando tú ves una limitancia tan básica como lo es la movilidad, nos lleva quizás a pensar un poco cómo estamos trabajando tanto como país, como desde la política y ese tipo de elementos en brindar acceso a opciones básicas que hoy en día están, pero que quizás funcionan no de la mejor manera. Hay elementos relacionados a cupos, hay elementos relacionados a costos que no son reales, demoras muy prolongadas, excesivamente prolongadas. Entonces que finalmente no cubren necesidades. Yo creo que ahí hay un punto crucial que abordar. Ahora, avanzando un poco en la trayectoria, como tú me contabas, parece este relato de vida, yo logré insertarme y como familia tomamos la decisión de insertarme a un mundo entre comillas, regular, un mundo académico más normal, porque en Chile todavía está la figura de educación diferencial o educación especial, que tiene sus pros y sus contras en relación de que, si bien quizás, pienso yo, brinda un espacio de acogida a necesidades de adaptación de la educación, lo cual es una necesidad real y no se tiene que dejar de lado, caemos un poco en que el centrar todas las necesidades en un solo espacio físico deja un poco a estas personas ya excluidas desde el nivel educativo. Entonces, para evitar un poco eso, es donde como familia se toma esta decisión de, ok, tratar de ingresar a una educación regular. Ahora, yo ya te contaba que yo estoy en una región que es súper nueva relativamente. Pensemos que quizás hay una antigüedad de años de la gente habitando por acá. En cuanto a desarrollo, tenemos muchas cosas por hacer. Entonces, eso mismo fue un poco lo que me tocó vivir, ser un poco eh, pionera en algunos elementos, sobre todo pensando en entrar en una educación más regular. Sí. Y desde ahí creo que hubieron desafíos que quizás yo no noté tanto en una primera infancia, porque era una niña. Entonces, hay elementos relacionados a exclusión y ese tipo de cosas, pero que un poco por la edad uno no se logra dar cuenta. eh, Obviamente afecta, sí, pero no de la misma forma a cuando uno ya se va haciendo un poco más consciente de su realidad, como llegar a la etapa universitaria, que yo creo que es donde se da mi mayor como boom de crecer un poco mentalmente y como persona, porque a mí me pasó un poco, Andrea, yo acá en la región de Aysén, para que tú puedas tener un contexto, que no teníamos en ese entonces una universidad como tal que estuviera bien consolidada. Había espacios educativos de enseñanza superior súper limitados. Entonces, si tú pensabas en estudiar en la universidad, tenías que pensar en irte de la región.
En ese entonces, esa era mi escena. Yo quería irme de acá. En ese entonces tenía la intención de estudiar Derecho y postulé afuera a universidades. Quedé en las primeras postulaciones en la Universidad Católica con mucha ilusión. Y finalmente me pasó que al momento de estar en entrevistas y viajar un poco a todo lo que fue ese espacio de inserción en ese mundo, me di cuenta de que era un costo financiero que para mí era muy elevado, porque, y un poco también los datos lo muestran, tú ya quizás conocerás más de eso, las estadísticas de estudios nos dicen que al menos en Chile, y más siendo de región extrema, para una persona que vive con discapacidad los gastos son del doble. Y no porque quizás tenga tanto que ver con una relación directa, puede que hayan elementos que necesitan elementos adicionales como medicamentos o ese tipo de cosas, pero eso es una parte. Pero en realidad lo que nos pasa un poco es que las necesidades básicas requieren de una adaptación y esa adaptación tiene un costo extra. Yo necesitaba usar el transporte, pero en verdad acá tenemos muy poca adecuación, entonces tenía que pagar uno particular. Si quería traslados más cortitos, quizás centrarme en un lugar más céntrico, tenía un costo más elevado. Casas adaptadas tienen mayores costos y además en mi caso requiero el apoyo de asistencia para algunas cosas. Entonces, eso te duplica ya a dos personas cualquier tipo de costos. Y en esa escena es donde yo digo, ok, esto en realidad no es una opción para mí porque no es financiable. Y me volví, ya ahí tenía como 17 18 años, me vuelvo a la región de Aysén, sinceramente emocionalmente muy agotada también, con mucha frustración y un poco acá me pasó que digo, bueno, ¿qué hago? Porque estudiar, quiero estudiar, siento que es la opción de la vía a la independencia, pero ¿cómo lo hago? Y entré acá a la universidad, dicen que es una universidad súper nueva, para ese entonces llevaba recién como su cuarto o quinto año de estarse sentando por acá. Entonces ahí fue cuando yo entré en ese entonces a trabajo social, estuve aproximadamente como un año en esa carrera. Creo que un poco me sirvió para crecer, para darme cuenta de cosas que yo veía que quizás me gustaban y que estaba dentro de mis posibilidades. Y finalmente llega la carrera de psicología y yo decido hacer este cambio. Decido hacer este cambio también en un acompañamiento, debo decir que fue crucial, sobre todo de orientación vocacional, orientación en muchas cosas. Hubieron profesionales por ahí, también desde la psicología, que fueron un poco elementos vinculados a la carrera que finalmente se eligen y que me dejan a mí ver que hay otras vías que quizás yo puedo tomar. Ahora, ¿con qué me quedo de esa etapa? Si tú me dices como, bueno, que fue aquí clave quizás, el acompañamiento. Pienso que es algo crucial, al menos para esa primera etapa. Y el acompañamiento, idealmente, no solo desde la red familiar, sino que también buscar, yo no quiero generar culpables, pero sí buscar redes que puedan hacerse cargo de estas situaciones de manera profesional, Ujú. porque la frustración que se vive en cuanto a salud mental es muy potente para una persona que está tratando de alcanzar cosas donde las estadísticas nos dicen que son un poco imposibles. Entonces, ahí surge también esta em, como necesidad de empoderarte. Yo creo que esa es la palabra clave con la que yo creo que nos quedemos acá. Em, para mí esa historia, Andrea, y te puedo contar que no terminó ahí, sino que, ok, yo ingresé a trabajo social, fue un año de trabajar esto en acompañamiento de psicólogo y ese tipo de cosas. Y cuando ya logré un poco estar más estable para afrontar lo que implica una etapa universitaria, me encontré con el escenario de que, así como lo habían sido espacios anteriores, la educación superior es otro espacio que tenía que ser adaptado, que también era una universidad nueva, entonces
espacios que pudieran acoger necesidades relacionadas a discapacidad, no existían. Estaba todo como nuevo. Entonces me tocó un poco un rol que ahora lo miro desde el cariño, pero también críticamente, pensando en que me tocó la oportunidad de formar parte de lo que fue una comisión de inclusión, que era un espacio pensado para crear una unidad de inclusión que pudiese un poco abrir estos espacios en la Universidad de Aysén, porque no estaban, no existían. Entonces tuve que darme yo misma a la tarea de crear los espacios que yo misma necesitaba. Obviamente fue esto una comisión, entonces no estaba sola, se trabajó testamentalmente, pero yo tenía el rol de vicepresidenta y ahí estuve que estar muy activa con una carga extra para un universitario que ya es algo pesado, tener que hacer esto en paralelo, por eso digo que lo veo críticamente. Lo veo también con mucho cariño, es algo que me sirvió mucho a mí para crecer profesionalmente, de redes, de habilidades quizás más blandas. Entonces, lo agradezco, sinceramente, pero también soy crítica en pensar que esas no debiesen haber sido las escenas. Esto ya debiese haber estado preparado antes y no tendría que haber sido yo quien tenga que un poco tocar puertas, levantar necesidades, porque esto tuvo escalamientos que fueron fuertes, hubieron demandas que estuvieron hasta por movilizaciones y eso a mí en un punto de la carrera me pasó un poco la cuenta, sinceramente. Me dejó con una enfermedad un poco renal ocasionada por el mismo estrés. Entonces la sobrecarga era tal que llegué hasta ese punto. Y eso es lo que me hace verlo críticamente también, decir, ok, esto quizás es positivo de todo lo que te conté, pero también debiese ser acompañado. El empoderamiento está, pero para que la carga no sea tan pesada, tenemos que quizás pensar en formas que puedan acompañar la salud mental y así mismo generar que la carga sea más ligera para quien toca afrontar este tipo de cosas. Ahí estamos como con la primera temática que tú me comentas, que es lo que yo te quería comentar. Me parece sumamente interesante y te agradezco la profundidad del tratamiento de cada uno de los aspectos que tú nos compartes, porque son temas sensibles que muchas veces no transparentamos como personas con discapacidad por nuestra vivencia, nuestra infancia, nuestra adolescencia, la adultez, la decisión de tomar, de estudiar una carrera universitaria, de tomar ciertos desafíos que parecen tan simples para muchos, para nosotros se convierten en un esfuerzo doble. El hecho de tener proyecciones probablemente de estudios superiores supone una serie de problemáticas que hay que visualizar, atender y que muchas veces no estén esos andamiajes en los lugares donde tú quieres estar y quieres acceder y quieres participar, claramente que constituyen no solamente un desafío, sino que un varapalo, una barrera que nos va limitando cada vez que queremos ir avanzando y aportando desde esta perspectiva, porque claramente tu profundidad y la de tantos otros compañeros tuyos seguramente que va a aportar muchísimo a la consolidación de generaciones futuras que van a ser atendidas por alguna, tal vez alguna entidad dentro de la universidad que tenga que ver con este soporte, que de hecho también cabe destacar que gracias a esta iniciativa es que nos conocimos, porque a partir de mi estudio Sí, doctoral, que no es la intención de ser foco de atención, pero a partir de este estudio doctoral que tenía que ver con la observación de la calidad de vida de los estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades chilenas, y que surgió este contacto que establecimos entre ambas. Entonces, tu activismo, tu compromiso, yo lo agradezco, lo viví en primera persona y claramente esto evidentemente que tiene una repercusión que a la larga va a significar, claro, para ti no algo muy positivo en un primer momento porque impactó tu salud, no solo física, sino tu salud emocional, y eso es claramente un aspecto a atender porque jugamos con desventaja, sin lugar a dudas.
y eso también es una dificultad a la hora de transicionar o de pasar de una vida adolescente a una vida adulta, no con las mismas oportunidades tal vez, o con todos tenemos múltiples dificultades, la persona con y sin discapacidad, por supuesto, que tiene muchas cosas que enfrentar, pero en nuestro caso, no por poner muchas más reglas en el camino, pero sí claramente mucho más difícil, sobre todo en el contexto, en el escenario que tú nos cuentas. Entonces, ya que nos comentas que la inclusión fue un poquito difícil en el proceso académico, tú lo ves más que nada por un tema de políticas de la universidad, pero si pudiésemos, a lo mejor, aunque no lo habíamos conversado inicialmente, pero pudiésemos conversar respecto de, muy puntualmente, de cuál fue la experiencia con tus pares de la universidad, con los profesores, cuál es la relación que hay. ¿Están todas las personas preparadas para convivir con una persona en situación de discapacidad, independiente sea una persona usuaria de silla de ruedas u otro tipo de discapacidad? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue tu percepción? Entiendo, sí. Es una pregunta muy buena porque creo que aborda quizás un poco las... Yo me quedaría como con la palabra posibilidades, como de al acceso, porque eh, para interactuar tú necesitas que eh, tengas el acceso para poder interactuar con las otras personas, ya sea del espacio, ya sea desde la barrera de comunicación, de visualización, ahí varía un poco la discapacidad de la que estamos hablando, ¿cierto? En este caso era una barrera un poco más física, entonces bueno, Coyhaique es una ciudad que va en pro de mejora, digamos, ambiental, está cada vez más accesible. Eh, pero claro, allí entran temas de, como región de Aysén, conectividad, estos tan básicos como, pucha, yo no tengo la opción de moverme si no es con transporte particular. Entonces, esas cosas en el día a día van limitando tu interacción. Ahora, por lo mismo, quizás yo creo que eso tuvo un impacto en la posibilidad de interactuar con el resto. Ahora, es ahí también donde yo agradezco el haber tenido esta oportunidad de un poco empoderarme del espacio de lo que es la inclusión y un poco desde la academia también, pensando que la Universidad de Aysén es la universidad estatal de nuestra región como tal. Y eso me permitió generar redes un poco más intencionadas. Pero aquí quiero quizás enfatizar en que cuando yo te comento de que la trayectoria para relacionarme fue difícil, no lo digo desde el hecho de que no me haya gustado, sino que pienso, yo te contaba que yo tenía 18 años en ese entonces, ahora siendo adulta, yo miro atrás y digo, bueno, qué bonito, agradezco haber tenido el rol de poder aportar en todo esto que tiene que ver con abrir espacios para poder socializar, que es lo que tú me preguntas. Pero también sé que a esa edad mis vivencias debieron quizás ser otras, o no debió ser la única tener que estar tan ocupada en este tipo de cosas, o tiene que ser yo como persona con discapacidad quien trabaje la temática. Em, en cómo eso quizás afecta en las interacciones desde donde yo te lo comento recién, desde las interacciones más básicas como el transporte, la comunicación que se ve limitada, eh, esas barreras que pueden ser tan chiquitas para alguien quizás en el cotidiano, afectan a que tú puedas interactuar. Y eso no es algo que me haya pasado solo en ese entonces, sino que es algo que se mantiene hoy en día. Yo para mantenerme un poco más activa, utilizo mucho esto y en algún momento vamos a conversarlo más, que es la virtualidad. Esa ha sido mi opción, pero claro, muchas veces, y me pasa todavía, la interacción se ve limitada por la falta de acceso, ya sea con pares o con amigos, con adolescentes. eh, es toda una escena. Muy interesante lo que acaba de señalar. Y con respecto a la interacción con los docentes, por ejemplo, ¿cuál era la actitud en el contexto universitario que tú habitualmente percibías?
No vamos a decir si es real, no es real, porque cada uno interpreta según el momento y cuál ha sido la experiencia. Pero a partir de eso, además que tocaste un punto muy interesante, que es la interacción con los pares y tener una actividad lo más normal para cualquier persona sin ningún tipo de discapacidad, pero para una persona con discapacidad suele ser un poco más compleja. Pero en el mismo contexto académico, ¿eso también repercutió en tu desarrollo como estudiante? El hecho de, por ejemplo, hacer trabajos grupales o intercambiar conocimiento, debatir sobre temas fuera del contexto del aula, ¿eso era un hecho común para ti o se generaba también esta cierta barrera por elemento externo, ya sean tangible o intangible, que tú me digas sí, existía la posibilidad, pero no se daba la opción, no sé, o tal vez sí, ¿cuál ha sido tu percepción al respecto? Partamos primero con el tema de los compañeros y después cuál es tu percepción respecto del rol de los docentes en este caso. De los compañeros yo creo que estaba. De hecho, diría que yo ya te contaba que en algún momento hubieron hasta, y lo digo abiertamente también, es algo que yo recuerdo ahora con, entre cariño y gracia un poco, movilizaciones al respecto de esta temática. Esto fue una tónica que tuvo su impacto local, porque la localidad es muy chiquitita acá. Eh, y ahí son estos compañeros a quienes yo recuerdo con mucho cariño, quienes un poco empatizan con la situación, quienes acompañan desde el rol par y incentivan también un poco a alzar la voz. Pensemos que ese rol yo creo que es clave porque yo estaba en una posición de tener 18 años, estar con falta de acceso, estaba con vulneraciones en ese entonces y eso mismo hacía que mi emocionalidad estuviera baja. Entonces, el acompañamiento a par de decir, oye, sabes que esto no está bien, hagamos algo, motivaba mucho y también acogía mucho desde esa misma vía. Creo que la misma situación sucede con docentes. Pienso que las intencionalidades estaban. Ahora quizás habían elementos más estructurales que tenían que ser cambiados y eso es mucho más lento y es lo que nos lleva a estas movilización y espacios similares. Ahora, la intencionalidad, como te digo, estaba. Ahora, ¿qué tanto de esa intencionalidad se podía llevar a la realidad? Era limitado por esto mismo que yo te comento de las barreras micro. Yo ya hasta el día de hoy tengo que organizar muy bien mis días, los espacios en los que yo voy a estar porque no me muevo sola, no tengo esa opción en el transporte público, entonces si surgían cosas espontáneas como en el cotidiano y surgen hasta el día de hoy, de, oye, salgamos, vamos a tomarnos un cafecito, yo tengo que hacerme un poco a un lado y decir, pucha, sabes que ya coordiné mi movilización, no puedo. Y eso es algo que está limitado acá todavía, entonces quizás la forma de trabajar esto es desde ahí, desde un poco lo más básico, para permitir que, aunque ya está la intención desde lo social, pueda llevarse a lo concreto por elementos más microestructurales. Claramente. ¿Y no has hecho alguna averiguación al respecto? Porque si bien es cierto, no puede no llegar a todas las localidades, pero yo tengo entendido que existen ciertas subvenciones para poder comprar un vehículo adaptado que probablemente no lo manejes tú, si lo quieres manejar estupendo, porque cada vez más la tecnología te permite que los vehículos estén muy bien acondicionados, pero también existe la figura que un acompañante pueda conducir tu vehículo. Entonces, no sé si en algún momento te lo has planteado como una posibilidad de independencia, de conexión con el entorno, ¿eso no lo has visualizado o no lo has averiguado todavía? Sí, de hecho, ahí tocas una temática que no pensé que iba a surgir, pero surgió. Sí, Que ha sido clave en este último año en Chile en temáticas de discapacidad. No sé si lo has visto o no, pero Chile, tú sabes que discapacidad totalmente lo trabaja con Senadis. sí. Y Senadis tiene un programa que en algún momento para mí fue muy útil, que es de acompañamiento en la universidad y después el famoso tránsito a la vida independiente. Ahora, un error quizás más técnico. Este año la modalidad de postulación cambió y ahora es colectiva, ya no es individual. Por lo tanto,
el tránsito de la vida independiente se da la figura de que tú ya no lo puedes postular de manera independiente. Y eso ha hecho que muchas personas, y me incluyo en eso, quedemos sin ese apoyo y nuevamente aparezcan estas barreras un poco más técnicas de no poder participar de los espacios porque el apoyo financiero no está. Ahora, quizás eso nos lleva un poco a vincularnos con la temática de la que queremos hablar hoy día, ¿cierto? Que tiene que ver con la inserción laboral, porque tampoco es la intencionalidad que todo se regale, o sea, desde un estado de subvención. Y ahí es donde nosotros tenemos y necesitamos estos espacios de genuino derecho a poder acceder al mundo laboral, eh, tener educación para poder acceder al mundo laboral y con eso tener una independencia, que es el foco yo creo que de cualquier persona. Así es. De hecho, sí, allá apunta nuestra conversación porque te planteaba esto que no estaba para nada visualizado, pero sí, evidentemente, una de las cosas que son sumamente importantes considerar que de alguna manera hay que buscar estas vías de acceso que son fundamentales para la vida independiente, porque la inserción laboral de alguna manera, como tú bien ya lo has planteado, es lograr la autonomía, la independencia, la decisión por nuestras propias vidas y no ser siempre persona absolutamente dependiente, aunque claramente en algunos casos no hay más opciones, pero sí tener la posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro sin tener tantas barreras que nos vayan coartando ciertas acciones básicas que propendan a nuestra inclusión y a la participación. Entonces, si bien es cierto, no estamos por un estado de bienestar muchas veces o un estado asistencialista, la idea es que podamos pensar en un estado que tenga la intención de incluir a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Eso significa que todos podamos acceder a todo lo que nos equipare posibilidades, porque claramente el hecho de optar a un subsidio que no sea individual y que tenga un perfil colectivo, de alguna manera también no hablando de individualización, pero no tiene como perspectiva, no tiene como foco las necesidades particulares de cada persona, porque las necesidades de una persona no pueden ser estandarizables. Entonces, claramente hay que tener ciertos elementos que nos permitan tomar decisiones políticas, etcétera, pero sin perder el foco, que en este tipo de situaciones siempre hay que ver caso a caso. Entonces, evidentemente que si el financiamiento no está, siempre vamos a hacer la última acción a considerar o probablemente el último colectivo en ser atendido. Entonces, así como muchas veces, sin entrar en otras materias, son otros colectivos, este claramente se ve muy impactado en muchas situaciones. Entonces, como tú nos comentas, ahora que ya has egresado y que te encuentras en un momento sumamente importante hacia la vida adulta, y obviamente lo que planteas tú, el mundo laboral, cuéntanos, si tú quieres, muy a grandes rasgos, ¿qué desafíos o barreras que tú consideres tanto tangibles o intangibles has encontrado o anticipas encontrar en tu búsqueda de empleo? Si es que estás trabajando, cuéntanos más o menos cómo llegaste a este empleo, dinos si fue muy dificultoso llegar a acceder a él, si existen muchas barreras, si hay algún tipo de beneficio, si tú crees que existe una discriminación positiva, si es deseable que él exista o no, y obviamente cómo, sin complejizar la pregunta, pero cómo es esta transición y cómo es este ejercicio reforzando la idea de que estás en una zona tan austral como Coyhaique. Entonces, es un tema que me gustaría, si es posible, que lo plantees, por favor. Sí, totalmente. Yo creo que se vincula un poco a lo que conversábamos en nuestra primera pregunta guía, ¿cierto? Que aquí una palabra crucial tiene que ver con esto de la autonomía, con ser una persona que se empodera un poco de esta temática, quizás eh, es una carga efectivamente, pero es algo que funciona, a lo menos. Yo creo que eh, puedo quedarme con eso. Estamos como especializados en ser bien busquillas por ahí de cosas que nos puedan servir y adaptarnos. Nos adaptamos mucho al día a día. Y ahí yo creo, Andrea, que algo que tener presente es, un poco para partir con esta segunda pregunta, ¿cierto?
el hecho de que las barreras al momento de ingresar a el mundo laboral son un poco las mismas que ya tenemos antes, porque las barreras las produce la discapacidad, y nuestra discapacidad, algunas quizás son más transitorias, pero para aquellas que son más fijas, no cambian de un momento para otro. Entonces nuestras barreras al momento de la educación, como de la inserción laboral, son un poco pares. Y ahí yo creo que un elemento clave, y es lo que yo también converso cuando hago estas charlas que te cuento que son de manera voluntaria, tiene que ver con un poco cómo se vincula el sistema educativo y con ello la inserción laboral. Y aquí hice un poco la tarea y te traje un dato, ¿ya? Y es, mira, te lo voy a comentar así como más citado. Yo no sé si tú sabías, pero estos como son los más recientes que tenemos de la encuesta nacional de discapacidad, que esto es del año 2015, ¿ya? Y aquí algo que ocurría es que el 20% de las personas sin situación de discapacidad han logrado, al menos en nuestro país, Chile, concretar estudios superiores. Y aquí que destaco yo, y es un elemento que yo también pongo en las charlas, pensemos, 20%, ¿cierto? Personas sin discapacidad, pero personas con discapacidad solamente tenemos un 9,2%, un 9%. acceso. Sí, Es cierto, menos de la mitad, ¿cierto? cierto. Entonces, tú dices, bueno, si las personas con discapacidad no están logrando llegar a la educación superior, menos vamos a lograr pensar en una inserción laboral, porque para tú poder trabajar, ¿qué necesitas? Un título. ¿Y cómo Ujú. accedes a ese título si no logras insertarte en el mundo educativo? Eso es una barrera que yo creo que está un poco de base para poder trabajar estas temáticas. Y aquí algo que me gustaría compartirte igual es que siento yo que un poco eso hace que el ciclo se repita, porque si tú no tienes acceso a poder estudiar, no tienes un título. Si no tienes un título, no puedes trabajar. Y si no puedes trabajar, se genera el hecho de que dependas de un estado de subvención. Y ahí se va volviendo algo cíclico. Versus quizás el foco debiese ser en trabajar esto un poco más de raíz, bajando las barreras que hay para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación superior y poder tener el estudio que les permita poder trabajar y con eso mantenerse de manera independiente. Yo creo que es el foco de cualquiera. La independencia debiese ser la meta, debiese ser la forma de trabajar estas temáticas, y eso tiene que ir en vínculo con la educación. Em, yo creo que ahí está la meta. Y si me preguntas también, me permito pensarlo como en, bueno, ¿qué nos falta para pensar en bajar las barreras en educación? Pienso yo que tiene que ver con un poco en hacernos partícipe de la permanencia en la educación superior, porque esto en algún momento a mí me tocó estudiarlo más en la universidad, fue una temática de un trabajo, y veía que hay hartas opciones que tenemos para entrar a la educación superior. Accesos especiales, alguna que otra beca, el cupo adicional, pero aquí nadie habló y ni nunca se dijo que la persona con discapacidad no tenía la capacidad académica para entrar a la educación superior, y que de hecho creo que es uno de los puntos que a mí me llevó mucho a la frustración, porque en su momento yo tenía la excelencia académica y aún así no logré entrar a la educación superior por factores socioeconómicos. Entonces, que existieran estos cupos extra del cupo por inclusión, ese tipo de cosas, a mí no me servía porque no era lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba era un apoyo para mantenerme adentro de la educación superior, porque para mí era algo que es más caro. Entonces, el foco quizás debiésemos cambiar, no pensar tanto en el acceso a la educación superior, sino centrarnos en la permanencia, que es algo que yo creo que hoy en día está un poco al debe, y ya teniendo personas tituladas vamos a poder pensar en la inserción laboral como algo más tangible, como algo más real. Ahí tenemos dos focos sumamente importantes que tú acabas de señalar, porque por un lado hablamos de la permanencia,
pero de alguna manera tú dijiste algo y tal vez yo me permita disentir contigo porque dices que Dime. son las personas con discapacidad las que te generamos las barreras. Y a la luz de lo que tú Mm, acabas de señalar, y estoy absolutamente de acuerdo con el discurso, es que no somos nosotros quienes generamos las barreras, sino que ni siquiera podemos hablar de una condición, sino que enfrentamos situaciones de discapacidad. Por lo tanto, para que, como mm, diríamos en Chile, en términos muy coloquiales, la cancha esté pareja, esa cancha tiene que ser equitativa y equiparable para todo el mundo bajo condiciones que sean justas para todos. Entonces, las condiciones a las que nos enfrentamos en general, las personas con discapacidad no suelen ser justas porque están medidas para, o son la vara de otras personas que no experimentan nuestra realidad. Entonces, claramente, mm, si nosotros queremos, o cualquier persona con discapacidad quiere seguir estudiando o quiere ingresar al mundo académico, y ni siquiera hablemos universitario, sino que a nivel superior, ya pensar en costear una carrera, en desplazarse, como tú comentabas anteriormente, a otra ciudad o a otra localidad, mm, necesitamos un apoyo constante para nuestro día a día, pensar en medios de transporte que sean accesibles, que no estén en todas las regiones, eso ya es preocupante, porque tal vez una persona que baje sin ningún problema un peldaño no se plantee que es una barrera, pero para nosotros sí es una barrera que es importantísima. Entonces, todas aquellas pequeñas mm, micro situaciones que parecen tan imperceptibles, a la larga van sumando, y sumemos más aún si eso está asociado con un tema económico, porque el acceso a la universidad por un tema de posibilidades económicas también es una forma de encasillar a las personas y de empujarlas de alguna forma hacia una exclusión social y por ende a la pobreza. Entonces, si estamos mm, tratando de salir de aquellos países que están en condición de pobreza, que se supone que estamos pensando en pertenecer a grandes comunidades de países que son que están en vía de desarrollo, que son un ejemplo a nivel internacional, en tecnología muchas cosas, pero abandonamos este tipo de temáticas claramente, que estamos mucho más empobrecidos en relación a otros países, porque ya no es un tema de lo que te comentaba en algún momento, de premiar una ciudad porque sea accesible, es su obligación, es el desde. No podemos considerar que eso es una situación excepcional, y lo que debiese existir per se, porque eso nos va a permitir tener igualdad de condiciones a la hora de acceder a un trabajo. Entonces, en ese mismo mm, sentido, que tú ya has abordado temáticas súper interesantes, nos ha dado cifras estadísticas que están mucho más que refrendadas, y hay otras, por ejemplo, que indican, según la OIT, que tenemos un 50% menos de posibilidad de acceder a un buen empleo, a un empleo en primer lugar. Entonces, frente a todo este escenario que tú nos has comentado y lo que ya más o menos sabemos, ¿cuál es para ir cerrando el capítulo de hoy día, y además que tú ya lo has perfilado de alguna manera, pero para cerrar la idea, para que lo dejemos bien palpable, ¿qué elementos consideras tú que son fundamentales para que nosotros, para que las personas con discapacidad podamos desarrollar nuestro pleno potencial y autonomía en el ámbito profesional? ¿Tú consideras que de alguna manera lo has logrado en este último tiempo, mm. o todavía consideras que es algo que está en proceso? Si te tiene todo satisfecha, partamos por ahí. ¿Tú te sientes satisfecha? ¿Cómo estás actualmente en el escenario laboral con el que convives? No sé si, no necesariamente si lo quieres compartir muy puntualmente lo que estás haciendo, o si lo quieres hacer, te lo agradezco, pero al menos comentarnos si tú consideras que no es, no es el más justo, no es el más adecuado, o tal vez si es muy sensible el tema y no lo quieres comunicar porque estás en una condición laboral que no se pueda decir. Todo, todo es libre, todo No, totalmente, sí se es puede. libre. Yo venía pensando en que podamos conversar abiertamente de esto, porque yo ya te contaba que yo esto lo llevo a charlas que son abiertas. Entonces, creo que esto se trabaja. Por eso decía que nosotros somos como personas con discapacidad muy busquillas, porque estamos un poco acostumbrados, quizás, no es lo ideal, pero a exponernos, porque es la forma de ir generando conciencia colectiva. Entonces, ningún problema con eso. Ahora, puntualmente.
respondiendo a tu pregunta, si tú me dices, bueno, ¿te sientes conforme con lo que estás haciendo? Yo me siento agradecida, sinceramente, porque creo que he tenido oportunidades contextuales que me han hecho avanzar un poco más allá de lo que las estadísticas dicen que iba a ser, pero no conforme, que es algo, creo, muy diferente. Y me permito decir no conforme porque creo que he tenido oportunidades que por esta misma razón he tenido que soltar. Y eso es algo que sinceramente me molesta recordarlo, me eh, hace pensar en por qué estoy acá también, y pues desde ahí también me gusta. Porque me acordaba mientras tú conversabas el punto anterior que, claro, efectivamente te he contado algunos datos y me acordé de otro, y es que en Chile, muy lógicamente también, la mayoría de personas que están en situación de discapacidad está también en una situación económica que es vulnerable. Y claro, tiene mucha lógica porque si no te has podido trabajar, no vas a poder tener un buen ingreso económico porque no pudiste estudiar, lo que te decía, un círculo vicioso. Eh, entonces, ahí es donde yo te comparto, por ejemplo, elementos quizás más puntuales. Si tú me preguntas sobre eso, he tenido la oportunidad de ser de los primeros de mi generación que tuvo el papel como tal del título. Pero me vi enfrentada ahí en ese momento a tener una oferta laboral que era en un lugar austral de nuestra región. No voy a decir el nombre a favor de no exponer a nadie, pero sí lo quiero usar de ejemplo, y es que eh, era un colegio en un territorio muy insular, casi isleño, y yo tenía toda la disposición de irme para ahí. Pero este colegio, al momento de yo presentarme, eh, en un inicio fue muy grato porque gustó mucho mi perfil, porque irónicamente necesitaban trabajar temáticas de inclusión. Y yo ya tenía la formación también, porque me gusta la temática formal, de esta temática, y la he vivido en paralelo, entonces sabría cómo trabajar. Y fue eso lo que me hizo llegar ahí. Y íbamos excelente en la entrevista ya en ese punto. Esta persona me está contando de que, ok, le parece excelente. Ojo aquí que la entrevista fue por videollamada. Entonces ella me veía así tal cual tú me estás viendo ahora, que no se ve mi silla atrás. Y me dice, no, pero cuéntame cuándo podrías empezar. Y yo ahí le digo un poco, ya, pero espérame, porque yo te tengo que contar también que yo utilizo una silla de ruedas. Entonces yo quiero saber si el espacio al que yo voy a ir está adecuado para que yo pueda desenvolverme adentro. Me dice, pucha, no, ¿sabes qué? Entonces no, dejémoslo hasta acá, porque en verdad no se puede, tenemos escaleras y hay que llegar en barcaza. Es como, yo te decía, es un territorio bastante austral. Hay que tomar movilizaciones varias para llegar hasta allá, no hay pavimento, etcétera, etcétera. Yo vivo en un territorio rural, puntualmente, además de estar en la región de Aysén, uso una silla que es bastante como tosca para poder moverme. Entonces ya un poco anticipaba ese escenario. Yo lo sabía y lógicamente no me iba a exponer a un espacio con el que yo creyera que no podía hacerlo. Y creo que es una decisión personal, pero esta persona la tomó por mí, y estamos hablando de un espacio formal de selección de recursos humanos. Entonces, por eso digo no conforme, porque veo que nuevamente, y que quizás no había reflexionado hasta que estuve ahí, voy a tener también esta barrera de la inserción laboral desde el prejuicio, que no digo que sea culpa de alguien, son temáticas de cambios culturales, pero veo que es algo que va a estar presente, y más como región de donde nos falta de verdad que mucho, mucho, mucho por avanzar. Están todas las ganas, me consta, hay espacios que te abren mucho las puertas, pero también siguen ocurriendo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde te digo no conforme. Ahora, y también pensando en un cierre, ¿cierto?
yo no me quiero quedar y por eso me gusta venir a este tipo de espacios solamente con plantear el problema como tal, porque pienso que también en conjunto de eso nosotros debiésemos ser responsables y proponer soluciones. Y esas son las que te quiero comentar y hacia dónde quiero apuntar. Eh, Lógicamente, primero, ¿cierto? Hay que un poco más a nivel macro, a nivel legal, a nivel de política pública, resolver esto un poco más desde raíz, ¿cierto? Que tiene que ver con que mi impresión, al menos, siendo una persona en sus 20 también, es que se han desarrollado políticas, se han desarrollado leyes, pero ha faltado un poco la participación de las mismas personas para las que va a ser esta solución, porque nadie va a conocer mejor el escenario y elementos más micros que quien lo está viviendo. Entonces ahí quien realmente primero va a tener el rol de expertise para afrontarse a algo es quien lo está viviendo. Y yo como profesional tengo que, al momento de desarrollar una política pública, ser capaz de reconocer esa limitancia en mí y decir, ok, voy a ir a consultar a alguien que quizás el grado académico de desarrollar esta política no lo va a tener, pero el conocimiento sí. Y esa pertinencia la da el trabajo con la gente. Entonces creo que ese es el primer punto que me gustaría dejar como a nuestros oyentes, el trabajo con pertinencia territorial, el trabajo vinculado a la persona para la que yo voy a estar desarrollando esta política, no solo en discapacidad, sino que en cualquier tónica. La pertinencia territorial me parece clave. Y ahí quizás un poco pensar también, particularmente me permito para nuestra región de Aysén, que es un territorio que yo amo, le tengo mucho cariño, pese a todas las carreras, he decidido desarrollarme acá por lo mismo. Pienso que falta pensarnos desde la descentralización, porque al generar políticas que son, en este caso, desde el nivel central para nuestro país, para nosotros como un territorio tan insular, realmente hacen cosas que no tienen cabida, porque no nos representan como territorio. Y ahí, por ejemplo, me tomo como ejemplo la normativa que recientemente se cambió de inserción laboral de 2 personas con discapacidad cada 100, pero como región de Aysén no tenemos, y si son muy contadas, de verdad, con una mano, la cantidad de empresas que tienen esa cantidad de trabajadores, porque somos un territorio muy pequeño. Entonces, costó mucho para llegar a esa política y finalmente cuando se crea, no nos sirvió. Entonces ahí, la tenencia territorial, descentralización, eh, vuelve a ser clave. Eso por una parte. Y ahora también, ¿qué me parece clave? Y yo ya te adelantaba un poco antes, es trabajar desde la virtualidad, desde usar la tecnología, usar esto mismo que estamos usando nosotros ahora para comunicarnos. Imagínate, tú estás en España, yo estoy en la región de Aysén, Chile, al fin del mundo, y aún así hemos logrado establecer una comunicación gracias a ese tipo de cosas. Las tecnologías creo yo que han llegado para quedarse. Yo en algún momento, y soy muy pro de ellas también, hice un técnico en telecomunicaciones porque veo que es una tremenda vía de herramienta para promover lo que a mí me gusta llamar accesibilidad universal. Creo que no me gusta tanto hablar de inclusión porque siento que un poco ya estamos asumiendo con esa palabra que alguien se queda afuera y que hay que trabajar por incluirlo. Pero sí, desde el acceso universal, el uso de la tecnología en el trabajo telemático permite de una manera muy económica y rápida bajar una barrera de conectividad a los espacios. Yo quizás no tengo la opción, por ejemplo, económica de irme a vivir a otra parte y establecerme, de pagar un cuidador, etcétera, etcétera, pero sí tengo un computador, tengo internet y me puedo conectar a la clase que tú estás haciendo allá súper lejos desde acá donde estoy. Y eso fue una realidad para mí. Y me pongo como ejemplo también porque tú lo sabes y también en ese contexto nos conocimos, Andrea. He tenido un buen desempeño académico y ese desempeño académico me permitió postular a becas de movilidad. Y en su momento tocó la salvedad, mira cómo yo llegué a estas temáticas, de que estábamos en pandemia y yo postulé al programa Súbete, que es un programa nacional que tenemos de movilidad entre universidades. Pero como estábamos en pandemia, se adaptó a la virtualidad.
que a mí me cayó excelente, porque bajaba todas estas barreras que yo te cuento que existen. Y gracias a eso tuve la oportunidad de hacer movilidad académica con la Universidad de Chile, tomar algunos cursos por ahí eh, más relacionados a mi rama de psicología, neurociencia, psicopatología. Pero pude hacerme parte de eso gracias a ese espacio telemático. Ahora lo comparo también porque más adelante yo también tuve la oportunidad de concursar y quedar en una postulación a becas de estudiar en el extranjero. Y eso ya no era en pandemia. Entonces, como los montos son estandarizados, aunque hice los esfuerzos personales, realmente no la pude ocupar porque era un monto que era insuficiente para los tipos de cosas que yo tenía que cubrir y quedé fuera de eso. Entonces, me pongo como ejemplo porque hago esa comparación de cómo con una adaptación tan pequeña yo pude participar versus no pude participar. Y Exacto. es algo que no quiero aquí y que siento que quizás para nuestra audiencia es importante plantear el verlo con altura de mira porque no quiero que se tome como la única vía. Creo que es una vía que funciona desde el sentido que yo te decía que es rápida, porque hoy en día, no digo que en todos, porque acá en esta región también tenemos muchos escenarios, pero muchas personas ya tienen acceso a Internet, tienen acceso a computador como insumos más básicos, eh, y, y se hace una realidad un poco más cercana que implementar chorro mil becas y otras cosas que pudiesen implicar un tiempo de desarrollo mucho más amplio, costos mucho más amplios. Esto es algo relativamente rápido y barato, una solución viable a corto plazo. Eh, de hecho, en su momento yo también lo expuse con este mismo programa del Sudete Nacional, por lo mismo. Eh, pero tampoco quiero dejar la impresión de que sea la única vía, porque esto también Mm, genera otro tipo de exclusiones, como el hecho de que tú no convives con otros en las mismas condiciones, no se da el espacio del lobby, de vivir el espacio físico, de el cafecito, sino que estás muy solo también. Entonces, es una opción, pero no tiene que ser la única. Debiese ser algo quizás en apoyo más a corto plazo, un apoyo paralelo, una elección personal a lo menos, pero que esté como una opción de tomar, porque hoy en día no está. Entonces es algo que va a abrir muchas barreras y ojo ahí también que datos nos muestran que no solo sirve para personas con discapacidad, sino que sirve para otros tipos de escenarios. Por eso es que me gusta hablar de acceso universal, porque cuando tú eres una persona que quizás ya tiene una familia construida y quiere estudiar como adulto, es una opción para cuando no tienes los recursos económicos independiente de una discapacidad, es una opción. Se ha visto que también han bajado variables de género, que en Chile también son más bajas la participación femenina, entonces resuelve un poco, no solo para nosotros como discapacidad, sino para varios escenarios es una vía. Y ahí me permito, por ejemplo, darte el dato de que esto no solamente es una idea mía, yo en algún momento la tuve porque en un seminario nacional que hicimos de estudiantes con discapacidad, surgió un poco la tónica de que de manera común vimos que la virtualidad servía con adecuaciones para cada discapacidad, pero servía. Y yo no sé si tú sabías, nuestros oyentes lo saben, pero esto ya se está trabajando en otros lugares, puntualmente Cambridge, como universidad, que es una universidad prestigiosa y por eso me permito ponerla como ejemplo, vio que esto era una buena forma. Ellos implementaron un programa que se llama Blended Learning Service, que consiste básicamente en mezclar un poco la virtualidad con la presencialidad, dando apoyos particulares con técnicas a estudiantes y por otra parte un apoyo docente y les ha funcionado muy bien. Sus estadísticas han avanzado hacia arriba. Entonces ya hay evidencia, Unión Europea también está trabajando esto y lo comparto como una vía de, es una opción. No digo que es la opción, pero sí ella genera sacar esta barrera de que sea una opción, que en este momento no está. Entonces tenemos que pensar en formas de adaptarnos. sin duda. Eso creo que es
lo que yo te quería comentar respecto a esta virtualidad. Imagínate, la ruralidad también, para nuestra región de Aysén como tal, es tremenda, y yo cuando llevo esto a espacios de conversarlo es algo que surge también, pero si te das cuenta, trabajar en la conectividad es algo de una vez versus la cantidad de veces que podemos ocuparlo. Por ejemplo, en comparación de unas becas que vamos a tener que estar dándolas todos los años. Implementar redes de conectividad para nuestra región de Aysén es una solución de implementación única. Y ahí hay algunas vías políticas que lo han escuchado un poco, ya lo están trabajando, y me permito también compartirle acá que yo sé que tú tienes un alcance que es más internacional, pero he visto también que la virtualidad es una forma de conectarnos ruralmente, de aumentar la participación rural, eh, que es algo que a mí me importa mucho. Yo ya te contaba que yo estoy también en un territorio que es rural. No sé si usan ese concepto ustedes como tal allá en Sí, España. por supuesto, ¿Sí? sí, es un concepto universal, pero me parece Maravilloso. todo lo que has aportado me parece estupendísimo y te agradezco la posibilidad de esta conversación y muchos melones que partir, como se dice acá, muchas cosas que ahondar, pero yo creo que nos da para una larga conversación más adelante, probablemente una nueva participación sería muy bienvenida si es que tú quieres, sin obligación, por supuesto, así que lo dejamos abierto. Y para ir concluyendo, quisieras cerrar con, bueno, despidiéndote de nuestra audiencia, agregar algún punto más para poder ya cerrar nuestro capítulo. Quizás usar una frase que yo utilizo en mis mismas charlas, eh, que tiene que ver un poco con lo mismo que yo ya te estaba contando, que tiene que ver con hablar de acceso universal. ¿Y por qué me permito eso? Porque cuando tú hablas de acceso universal, yo pongo una imagen de metáfora, pero acá la puedo contar. Y es que si tú pones, por ejemplo, una rampa, sirve para cualquiera. Una Sí. mamá con un coche, un abuelito, una persona con silla de ruedas, versus una escalera. Entonces, esa es la forma de la que yo creo que tenemos que pensar y trabajar estas temáticas, y es lo que yo les comparto a las personas que escuchan mis charlas. Yo les digo, mira, te la voy a leer mejor, que tiene que ver como con decir que si desde un inicio nosotros nos preocupáramos en que cada cosa que creemos, no estoy hablando solamente de grandes cosas, sino que cada cosa que creemos tenga un acceso que sea universal, no tendríamos que hablar de temáticas de inclusión, porque en verdad nadie nos hubiese quedado fuera. Entonces el foco tiene que estar ahí, no en estar parchando en después, que es más costoso, más largo, sino que desde antes. Cualquier cosa que creemos, acceso universal es la vía para un poco dejar de hablar de estas barreras de discapacidad, que finalmente están en el entorno, no tanto en la persona. Es lo básico, sin duda. Eso. Muchísimas gracias, Yesenia. Entonces, con esto vamos a ir cerrando esta conversación tan profunda, tan enriquecedora, donde hemos abordado muchísimas temáticas, sobre todo planteadas por ti y profundizadas de una manera tan preparada, tan articulada, con tanta delicadeza, apuntando lo que siempre hemos querido plantear, no solamente tú, sino que muchas personas que nos dedicamos a observar nuestra realidad, que es abordar la accesibilidad universal. Y la accesibilidad universal claramente nos deja a la vista una necesidad que no está siendo atendida y que evidentemente cuando hablamos de inclusión es porque efectivamente, como tú bien dices, existe un colectivo y muchas personas que estamos fuera. O, algunas están más que otras, por supuesto, pero que es necesario formar parte de una sociedad que sea plenamente accesible para todos, que no existan barreras de ningún tipo en la medida que se pueda, porque tenemos claro que no todos pertenecemos a todos los ámbitos y que no siempre vamos a estar plenamente incluidos, pero sí en los derechos básicos, que es lo que debemos atender. Así que así llegamos al final de este enriquecedor episodio de With Emotions. Quiero agradecer de corazón, agradecerte, Yesenia, por tu generosidad al compartir tus vivencias y reflexiones con nosotros. Tu testimonio ha sido invaluable y sobre todo nos ha ayudado a entender la complejidad de la transición de la vida adulta cuando se vive con una discapacidad. Y claramente nos deja una importante lección y un punto de vista
muy interesante para la reflexión sobre cómo podemos construir una sociedad más inclusiva en el ámbito laboral. Antes de concluir este episodio, vuelvo a agradecer a Yesenia y por supuesto invitarlos a seguirla porque ella tiene su cuenta de LinkedIn, es una profesional muy capacitada, que sabe muchísimo y por supuesto que siempre va a constituir un aporte en cualquier comunidad, organización donde ella pueda compartir y participar con su conocimiento y su propia evidencia. Así que una vez más, muchísimas gracias, suscríbanse a este canal, participen y por supuesto comenten lo que Yesenia ha aportado de una manera tan enriquecedora. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Andrea. Un saludo para todos. Ojalá que les haya gustado. Muchas gracias a ti, adiós.